Muy buen día a todas y todos ustedes. Los saludo nuevamente desde Puebla, México, en esta que es nuestra cuarta transmisión de lo que hemos denominado 43 minutos de conocimiento. Hoy, atendiendo a las solicitudes que nos han enviado ustedes, decidimos trabajar el tema que además resulta en un grave problema social, que es pornografía y delincuencia. Y justamente sobre esto iremos conversando, porque uno de pronto se preguntaría si en realidad la pornografía es o no un problema social. Y esto lo planteamos porque rápidamente la gente dividirá las opiniones, y es justamente el motivo de esta reflexión colectiva, en cuanto a quienes sostienen que es simplemente parte de la libertad del ser humano, ya sea el mostrar el cuerpo o el admirar el cuerpo de otra persona. Y otros señalarán que justamente esto no debe permitirse, y no simplemente por una cuestión de moral, sino porque probablemente se afecte a niñas, niños y adolescentes. Tenemos algunas acotaciones del marco jurídico en México, pero principalmente sabiendo que nos acompañan desde diferentes países, comentaremos algunos puntos que me parece que son comunes en diferentes latitudes. Analizaremos entonces qué es la pornografía y por qué resulta tan polémico justamente todo esto. Iniciemos. Esta cuestión de mostrar el cuerpo ha generado posiciones encontradas. Algunos desde una postura honesta, filosófica, sostienen lo que es el nudismo y el naturismo. Bajo esta perspectiva, sostienen que no hay por qué avergonzarnos del cuerpo. Finalmente somos seres sexuados desde antes de nacer. Ello implica que debemos aprender a vivir con total naturalidad con nuestro cuerpo y en el mismo sentido con el cuerpo de los demás. Y uno se preguntaría bajo esta lógica, ¿por qué mirar con morbo el cuerpo de otro ser humano? Finalmente, esta perspectiva, que incluso si ustedes lo analizan tiene antecedentes de muchos años, ha planteado análisis interesantes. Por otro lado, hay quienes sostienen que conceptos como el pudor, la vergüenza, las buenas costumbres deben preservarse. Y justamente lo asocian con elementos como la dignidad del ser humano. Y uno diría, ¿cuál de las dos posturas es la correcta? Bueno, entendamos que hay antecedentes importantes en el mundo en el cual se buscó claramente censurar todo lo que tuviera este matiz vinculado con mostrar gráficamente la sexualidad humana. Podemos remitirnos desde Francia 1910, que es ahí donde se firman dos instrumentos normativos importantes y que a menudo la gente los desconoce. En 1910 se firma tanto un acuerdo como un convenio, ambos vinculados para la represión de la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas. Ello implica que no era solamente un asunto donde algunos miembros de una sociedad se parlamentaria en el cual los plenipotenciarios de varios países decidieron analizar técnica y jurídicamente si debía o no permitirse esto. Obviamente, cuando entra en el ámbito de lo jurídico, hay que ir precisando cuál es el bien jurídico, cuál va a ser la penalidad correspondiente y sobre todo, cuál es la finalidad de todo esto. Diríamos, proteger. ¿Pero qué? ¿Proteger la niñez? ¿Proteger una idea de moralidad? ¿Proteger lo que siempre se llamó buenas costumbres? Y ese es justamente el motivo del debate. Entonces, por lo menos tenemos desde 1910 instrumentos internacionales
vinculados y vinculatorios además, que prohíbe la circulación, el tráfico de publicaciones obscenas. En México tenemos también otro instrumento normativo que es la Ley de Imprenta de 1917. Esta ley de imprenta es importante porque recordemos que no solamente la pornografía se transmite de manera digital como ahora se ha propagado, sino que históricamente ha tenido diferentes modalidades. Pensemos que la pornografía, o simplemente como siempre se le llamó, publicaciones obscenas, incluía diferentes soportes. Es decir, podía ser un libro, un grabado, una imagen, una fotografía, y bajo esa tesitura diferentes instrumentos normativos nos iban enlistando cuál podría ser este soporte, digamos. Si los vamos nombrando, encontraremos que podrían ser escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, toda clase de imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y películas. Hoy, con las nuevas tecnologías e incorporando nuevos términos, agregaríamos las selfies sexuales. De tal forma que no es simplemente decir la pornografía como lo que estábamos acostumbrados, quizás en una película, quizás en una revista o ahora a través de diferentes páginas de internet. La ley de imprenta de 1917 señalaba claramente la prohibición porque lo circunscribía a lo que denominaba ataque a la moral. Defínanme entonces moral. Y lo curioso es que sí lo hacían. Quizás no tan directamente como uno quisiera, pero sí nos lo definían. Y básicamente nos planteaban 4 supuestos. 1. Ataque a la moral es todo aquello que ofende al pudor, la decencia y las buenas costumbres. Primera acotación. Todo aquello que ofenda a pudor, decencia y buenas costumbres. Punto 2. Se considera ataque a la moral todo aquello que excite a la prostitución. Tercer punto. Es ataque a la moral todas las prácticas de actos licenciosos o impúdicos. Y cuarto y último, es todo aquel material obsceno o que represente actos lúbricos. La ley de imprenta de 1917 buscaba, por lo tanto, ser exhaustiva. Analizaba cada uno de los detalles y decía, bueno, debemos prohibir no solamente lo de carácter obsceno, sino lo lúbrico, lo licencioso, lo impúdico, lo que es contrario a la decencia. Obviamente, estamos hablando de un siglo atrás, pero gran parte de esos preceptos se mantuvieron durante décadas. Y todavía incluso en el ámbito penal, porque alguno de estos se trasladó justamente y lo llamaban actos impúdicos, actos contrarios al pudor o actos de impudicia, ¿no? Se fueron trasladando con bienes jurídicos muy cuestionables. Y si buscamos la técnica legislativa, los diseños normativos, sin lugar a dudas, había gran cantidad no solamente de subjetividades, sino de problemas. Porque uno se preguntaría, ¿quién es el perito adecuado para valorar si se afectó o no? Y en su caso, ¿en qué grado? Bienes protegidos como lo podría ser la decencia, las costumbres, la moral. ¿El psicólogo? ¿El criminólogo? ¿El sociólogo? ¿El antropólogo? ¿Quién? ¿Quién es el perito experto en moral? ¿Quién es el perito experto en buenas costumbres? ¿Quién tiene un parámetro objetivo, más allá de todo lo razonable, respecto a qué se entiende o qué no, sobre lo que es la decencia? Y ese justamente es lo que fue convirtiendo en gran cantidad de instrumentos normativos en derecho simbólico, en letra muerta. Permítanme mostrarles algunas de las investigaciones que hemos realizado, porque de pronto la gente cree que uno simplemente aborda
aproximadamente unos 15 años, inicié una línea de investigación en la cual, además de varios artículos científicos, logramos concretar en 3 libros que juntan una trilogía bajo la misma temática, pero además una serie de reformas legislativas. Este primer libro, que además fue financiado por la Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este libro fue la base de las reformas legislativas que se impulsaron en nuestro país y que finalmente hoy son vigentes en todos los códigos penales de México. Este libro tiene acceso libre a través del internet. Bastan con poner el título de la obra: Estudio Jurídico Penal relativo a la explotación sexual comercial infantil, bases para su unificación legislativa de México, el cual tuve el honor de escribir conjuntamente con el doctor Miguel Ontiveros Alonso. El texto impreso no se consigue porque no fue un material que estuvo a la venta, sino que se obsequió a las librerías, pero el formato digital sí está disponible para todos ustedes de forma gratuita. Este fue el libro jurídico. Después de este le siguió el libro sociológico, en el cual justamente abordamos la temática de explotación sexual comercial infantil. Hoy el término infantil está en desuso, diríamos niñas, niños y adolescentes. Y no solamente trabajamos la cuestión de la pornografía, también lo que es la prostitución forzada, y luego lo fuimos desglosando con lo que es el lenocinio, la trata de personas, la pedofilia, la pederastia, etc. El primero fue el jurídico, el segundo fue el sociológico. Y el tercer libro que completa justamente esta trilogía es el de trata de personas, el cual es el libro criminológico y victimológico. De esta forma, buscamos trabajar de forma interdisciplinaria una misma temática bajo enfoques distintos. En total son más de 600 páginas de investigaciones, incluso quizás estaríamos por arriba de este número, pero lo que quiero demostrarles es que el tema es delicado. No se trata simplemente de definir qué es pornografía, porque diríamos porno, cuerpo, grafé, descripción. Bajo otra tesitura sería la representación del cuerpo y de la sexualidad humana. Y ahí empiezan algunos detalles, porque hay quienes lo limitan a una representación gráfica, visual, y otros que incluyen una descripción literaria, palabras, no imágenes. Y otros más incluso hablan de una pornografía auditiva. ¿Cómo definimos lo que es pornográfico? Ahora, otra acotación importante. No todos los desnudos ni todos los actos sexuales se definen como pornográficos. Exige, para que distingamos lo pornográfico de otras modalidades, que estas imágenes o estos contenidos audiovisuales no caigan en lo que denominamos arte o ciencia. Si los aspectos médicos, ginecológicos o de sexología, eso cae en el campo de lo científico. Otra cosa distinta, como definía la ley de imprenta, es cuando el carácter que predomina es lo lascivo, lo lúbrico, lo impúdico, lo licencioso, con todo lo subjetivo que esto puede implicar. Permítame ver un momento si ya tenemos alguna primera pregunta para empezar a apoyarnos en ello. Estoy abriendo justamente y veo algunos primeros comentarios de Karina García Salazar, de Betty Rosales, que también comparte la noticia, Maggie Hernández, Sol García, de Roberto, Kervin Alexa, Carlito Flores nos manda saludos desde Guadalajara, Sol García, Patricia Flores, María Rita y varias personas que en este momento se están uniendo. Vamos entonces a ir analizando también qué es lo que implica la importancia del interés por la pornografía. Quizás porque está muy asociado con 3 parafilias: el exhibicionismo, el voyeurismo
y, en algunos casos, la pedofilia. Esta excitación, este interés centrado en lo erótico sexual, pero que está muy vinculado ya sea con el mostrar el cuerpo o con el observar el cuerpo de alguien más, pero no en una relación íntima de pareja llena de amor. No. Aquí lo que planteamos de alguna forma es una invasión a la intimidad. Por eso es que incluso en los últimos años se han estado atentos a la temática. Lo que eran las estrellas porno han entrado en un proceso de declive. La gente ya no tiene tanto interés en verlo. Ya ha cobrado más relevancia los videos reales. Las parejas amateurs, incluso cometiendo un ilícito, es cuando se colocan cámaras ocultas. Lo mismo en la habitación de uno, en un vestidor, en los sanitarios, en un hotel, en un motel, para grabar en la intimidad a una persona o a una pareja teniendo actividad sexual o simplemente mostrando su cuerpo al natural. Entonces, la pornografía está muy vinculada con las... Pero sabemos que no es lo único y eso es lo interesante. Cuando decimos parafilia, es para alrededor de filos, amor. Antes se utilizaban otros términos, desviaciones sexuales, por ejemplo, y la sexología utiliza el vocablo de expresiones comportamentales de la sexualidad. ¿Por qué no decir desviaciones o perversiones? Porque ya lleva un prejuicio desde la misma denominación. Me parece que parafilia es un término más neutral, que además existen algunos parámetros internacionales en los cuales no cualquiera que tenga cierto interés lo vamos a llamar como un estímulo parafílico inmediato. No, habrá que ir viendo otro tipo de situaciones para analizarlo con más detalle. ¿Qué pasa si uno adopta estos estímulos parafílicos? Debemos entender un primer proceso que es la asociación de una imagen, un sonido y un deseo. Esta confluencia de estímulos van a provocar excitación. Quiere decir un estado placentero, emocionante. Y quizás siendo honestos, todas y todos en algún momento hemos visto pornografía. Y eso no nos convierte en parafílicos ni en alguien que se desvíe de ninguna norma. No. Es parte del proceso de crecer y a veces de maleducarnos, pero finalmente lo hemos conocido en algún momento. Aquí lo relevante es tratar de evitar dos cuestiones. Uno, el onanismo, que sería el término clínico de la masturbación, pero un onanismo compulsivo. Un onanismo en el cual genera daños físicos, incluso algún problema psicológico, porque no es placentero, es doloroso, es adictivo, y eso no es correcto. La segunda cuestión justamente es la adicción a la pornografía, que lo vamos a llamar aquí pornofilia. Personas que únicamente son capaces de erotizarse a través de la influencia de estos medios audiovisuales, por lo cual resultan incapaces de tener una relación íntima real con una persona. ¿Qué implica? Priorizan la fantasía en detrimento de la realidad. A mayor consumo de pornografía, además en el caso de los varones, muy probablemente vamos a generar mayores niveles de ansiedad. Y tenemos una situación de eyaculación precoz. Mayor estimulación incrementa la ansiedad y más ansiedad incrementa que seamos eyaculadores precoces. Y muchas veces, por el contrario, las mujeres, ante el bombardeo mediático, publicitario, en el cual se les cosifica como objetos sexuales, se les degrada. Sí habrán visto pornografía, pero se alejan muchas veces de esta porque no lo consideran cercano a una vida íntima placentera, porque no se acompaña de romanticismo, porque muchas veces viene seguida de violencia. Lo que hacen es rechazar muchas veces, tener cierto tabú, cierto miedo a una vida íntima, y eso quizás también explicaría que muchas mujeres sean anorgásmicas.
Ello implica entonces que no puedo ver el tema de pornografía únicamente desde la óptica jurídica. Debemos incluirlo, definir exactamente cuál es legal de la que no lo es. Luego tengo que transitar a todo lo que son aspectos médicos y psicológicos. Y finalmente llegar a lo que es la sexología. Buscamos la felicidad y una vida sexual placentera. Ya estamos incorporando entonces instrumentos normativos, algo de parafilias, una primera definición de representación visual del cuerpo y de la sexualidad humana, pero vamos a agregarle más temas de debate. Estoy viendo que más gente amablemente se une. Nos están mandando algunos saludos. Ya la gente está compartiendo, lo cual se los agradecemos. Bueno, sigamos con este conversatorio. Si no vemos la pornografía como un tabú, el desnudo bajo esa lógica, sino como algo natural y que incluso en algunos casos podría ser hasta placentero, pongamos esta primera interrogante. ¿La sexualidad humana per se es obscena? ¿Es ofensiva al pudor? Diríamos no, no necesariamente. La pornografía por sí misma hay que prohibirla, censurarla y castigarla, y todo aquel que consuma pornografía es una persona con tendencias antisociales. No. Pero también es cierto que dentro del campo de la pornografía hay una gran cantidad de variantes. Desde la pornografía soft hasta la pornografía hard. Y también si uno entra con más detalles vamos a encontrar lo que se considera arte extremo, pornografía bizarra, pornografía escatológica o prácticas vinculadas con la necrofilia, la pedofilia, la pornoviolencia, el incesto, el sadismo, el masoquismo y la zoofilia. Quiere decir que no puedo decir simplemente la pornografía. Tendríamos que decirlo en plural. Las pornografías. Algunas legales, otras claramente prohibidas. Y si ustedes han estado atentos ahora en el siglo XXI, hay dos fenómenos que sí habían existido, pero no con la fuerza que están tomando. Uno es lo que se llama etnopornografía, que están tomando imágenes muchas veces sin su consentimiento, donde incluso pueden ser prácticas de violación, pero están tomando imágenes de grupos indígenas y eso se está vendiendo. Esa sería la etnopornografía. Y la otra es lo que se llama gerontoporno, donde ahora rompen el estereotipo tradicional de estas personas de cuerpos esculturales, jóvenes, y ahora lo que está cobrando relevancia es la aparición de cuerpos de personas adultas mayores. María Rita nos manda saludos desde Europa, Michoacán. Saludos cordiales a los colegas. Luis Ricardo Velázquez también nos saluda. Paco Morales, colega muy distinguido de la FIA. Alicia Mesa, aquí también se manifiesta presente. Y vemos cómo cada vez más colegas se están sumando a este análisis. La pornografía, por lo tanto, es una cuestión delicada. Pero en este caso, platiquemos un momento de cuándo se vuelve ilegal. Sí, para que distingamos las ideas morales o los conceptos subjetivos que decíamos de licencioso, impúdico u obsceno. Primero, ¿cuándo se vuelve ilegal? Y la respuesta es cuando en este material audiovisual aparecen personas o personajes no consintientes. Es decir, aquellos sujetos que no pueden consentir, pero aparecen en un material pornográfico, eso lo hace inmediatamente ilícito. Y uno dice, ¿quién no consiente? Población menor de 18 años. O sea, niñas, niños y adolescentes. ¿Quién no consiente? Una persona que padezca de sus facultades mentales, diríamos una discapacidad intelectual.
Una persona que en ese momento por una enfermedad transitoria no puede comprender o por una cuestión física, quizás también mental, no puede resistirlo. Dormido, alguien que no sabe que está siendo grabado, alguien que está quizás drogado, eso va a ser un material ilícito porque la persona no está otorgando su consentimiento de forma libre, informada y consentida. Los animales no pueden aparecer, y no solamente por la cuestión jurídica de protección de los derechos de estos animales o para evitar lo que se llama la crueldad. No pueden aparecer porque son seres que sienten pero no consienten. Tampoco puede haber cadáveres ni la comisión de delitos. Por ejemplo, una violación, un abuso sexual. Permítame ver si logro leer alguna de las preguntas. Betsy Razalas nos cuestiona: ¿qué opina de la Deep Web, donde sí se da mucho este tipo de pornografía ilegal, desde la infantil y la snuff? Bueno, la pornografía ilegal se consigue en la web profunda, pero también en la que no lo es. Hay páginas en las que se cobra. En otras, el mecanismo es a través del intercambio. Pero también existe gran cantidad de páginas donde el acceso es libre, gratuito. Por lo tanto, en la Deep Web sí se dan fenómenos como eso que plantean de cuestiones snuff, que sería la privación de la vida de otra persona con fines de disfrute personal o económicos, y también se dan claramente videos pornográficos ilegales. Pero no hay que entrar a ella. Hay muchos sitios de acceso libre en el cual podemos apreciar, lamentablemente, imágenes y videos de contenido claramente ilícito. Jessica Gutiérrez nos manda saludos desde la Procuraduría de las Niñas, los Niños y Adolescentes del municipio de Tlapehuala en Guerrero. Muchos saludos. Y Spencer Bautista nos pregunta: ¿será entonces que se convierte en ilegal cuando el legislador lo determine, pero la conducta en sí es criminal? Bueno, nada en sí es criminal hasta que le adjudiquemos una etiqueta, que tengamos un parámetro normativo. Y uno dirá, ¿es ilegal o no? Bueno, primero, ¿qué estableció el legislador? Y eventualmente, ¿qué logra demostrar, comprobar al Ministerio Público? Y ¿qué finalmente sentenció el juez? Recordemos conceptos clásicos de pena, punición y punibilidad que tienen que estar concatenados. Y el concepto de criminal dependería de ver cuáles son las normas sociales que estamos apoyándonos. Y uno empieza a plantearse, a ver, bueno, es que, entonces, ¿cuál es el límite? Varía en cada país. Aunque, afortunadamente, hay esfuerzos internacionales para tratar de dar alguna luz sobre esto. Y voy a citar solamente dos ejemplos, que si ustedes es la primera vez que trabajan esta problemática, los invito a que lo descarguen fácilmente a través de cualquier buscador de internet. Uno es el convenio, y apúntenle bien, 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Repito, convenio 182 de la OIT. Ahí se va a establecer lo que ellos denominan las peores formas de trabajo infantil, y dentro de estas van a incluir lo que es la prostitución y la pornografía. Lamentablemente ahí el problema es que le dan el carácter de trabajo a lo que en esencia es un delito. Ningún niño, ninguna niña trabaja de prostituto. Ni ningún niño ni ninguna niña se dedica por su voluntad a la pornografía. Aun si le etiquetamos con la calificación de peores formas de trabajo infantil, lo sigo llamando trabajo, y eso es incorrecto. Lo deseable es decir, ahí es un delito, y todo aquello que sea un delito no es trabajo. Pero aún así, les invito a que descarguen ese instrumento normativo. El segundo es la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, la cual le dio seguimiento a la declaración del mismo nombre de 1959. De esta Convención de los Derechos del Niño
se desprende un protocolo facultativo relativo a la venta de niños y la utilización de estos en la prostitución infantil y la utilización en pornografía. Entonces ya tienen desde los acuerdos de Francia, la legislación mexicana tanto en el ámbito penal como la ley de imprenta del 17, el convenio 182 de la OIT y la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Trabajar el tema exige quitarme estas ideas morales. Analicémoslo científicamente, porque además, si es el caso, tendremos que llevarlo y acreditarlo frente a un juez, y esto es justamente lo significativo. Ivette Luna nos pregunta: ¿considera usted que la actividad sexual ha sido estereotipada como pornografía por falta de información a los términos relativos de cada acto o situación? Tengo ahí mis dudas exactamente de cómo responderte. Y lo planteo porque ya señalábamos que no todo desnudo ni toda actividad sexual puede o debe ser catalogada como pornografía. Porque también sería estereotipar y descalificar toda representación visual del cuerpo y la sexualidad humana. Y eso me parece que no debe ser. Si uno revisa la normatividad en México, establecida en el Diario Oficial de la Federación, y de aquí la regulación que tiene Secretaría de Gobernación y posteriormente la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, ahí podemos encontrar vocablos como los siguientes: sexo sugerido, sexo implícito y sexo explícito. Ahora bien, cada una de esas palabras se tienen que definir jurídicamente y no solamente para su clasificación AA, A, B12, B15, C o D. No solamente eso, sino que tiene que analizarse los alcances jurídicos y psicológicos. Por ejemplo, ustedes deben saber que tanto las revistas impresas como algunas películas o videos son netamente legales en México y en muchas partes del mundo porque llevan una clasificación, un sello de Secretaría de Gobernación, un código de barras y que se pueden comprar en gran cantidad de lugares. Otra cosa es cuando al momento en que la autoridad supervisa estos materiales advierte que puede haber situaciones ilícitas por la violencia, por la comisión de un delito o porque se presume que uno de los participantes o está siendo obligado o es alguien que no puede otorgar su consentimiento. Cuando hablemos de pornografía, tenemos que checar, no moralizar una situación porque finalmente eso va a ser controversial siempre, sino determinar los alcances jurídicos de la libertad. Permítame ver si logro apreciar alguna otra de las preguntas. Alicia Mesa nos solicita que profundizáramos sobre los efectos de la pornografía entre niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahí también va a variar, depende de la edad de la niña o el niño, de la información que le haya brindado tanto a la escuela como a la familia, el acompañamiento y también qué tipo de pornografía vio. Hay alguna que decíamos soft, en donde básicamente muestra los cuerpos desnudos y quizás algunos actos de actividad sexual, pero con tomas que no son tan cercanas. Si eventualmente papá o mamá advierten esta situación, no van a regañar al niño, sino que lo van a orientar de la forma adecuada. Si es necesario, pedirán el apoyo de algún médico, un psicólogo, que le brinde una información más especializada. ¿Qué debemos de ir cuidando? Eso sí. 1. Que no se afecte el normal desarrollo psicosexual. 2. Que no se vulnere la salud mental de las personas. Y 3. Cuidar 2 elementos adicionales. 1. La dignidad. Y el 4. El libre desarrollo de la personalidad. Si alguno de estos 4 elementos asumimos que está en riesgo, en un franco peligro, o que ya hay una afectación, debemos obviamente intervenir de inmediato. Y muchas veces también acudir no solamente con el profesional que asista de forma adecuada a la víctima,
sino también proceder penalmente con la denuncia o querella correspondiente. Entonces, cuando decimos, ¿afecta a la niñez? Sí, pero debemos entender que es un proceso en el cual si papá, mamá o adultos que rodeamos, docentes, incluso otros expertos, le damos el debido acompañamiento, el niño y la niña lo va a ver como una cuestión natural. Obviamente siempre aprende a establecer límites, básicamente es el respeto al propio cuerpo y al cuerpo de los demás. Y repito, los 4 puntos relevantes que todos y todos debemos de cuidar. 1. El normal desarrollo psicosexual. 2. La salud mental. 3. El libre desarrollo de la personalidad. Y 4. La dignidad. Obviamente va a ir variando si es una cuestión donde colocan una cámara de video, de fotografía, o hacen una mirilla en alguna puerta. Ahí estaremos hablando de un delito que se llama invasión de la intimidad personal. Si la gente conserva, transmite, imprime, comercializa pornografía ilegal, como lo puede ser de niñas, niños, adolescentes, estaría cometiendo otro delito. Incluso habría que revisar los alcances, porque eventualmente podrían estar haciendo un uso indebido de la red pública de telecomunicaciones. Y eso nos abre entonces el panorama de las diferentes posibilidades de todo lo que vamos a ir analizando. Natalia Elizabeth nos pregunta que si consideramos la pornografía como un tipo de explotación sexual. No necesariamente. Si somos adultos, adultas, en pleno uso de nuestras facultades mentales, no tenemos una necesidad económica imperiosa y decidimos ejercer nuestra libertad sexual, que incluye el posicionar nuestra imagen, digamos, y lo hacemos de forma libre, informada y consentida, quizás sea un acto sexual pornográfico, pero no explotación sexual, porque no estoy sacando un provecho abusivo de algo o de alguien. Explotar significa eso, sacar un provecho ilícito, ilegal. Jorge Gastelum nos plantea, difícil y confuso comprender la pornografía y su legalidad, especialmente si ponemos en contexto Las Vegas o Ámsterdam con su barrio rojo. Jorge, tienes toda la razón, esto hay que analizarlo de forma amplia. Nosotros lo que hemos hecho es lo que denominamos geografía del turismo sexual, geografía de la pornografía, y hemos analizado por continentes, luego por países y en el caso de México por cada uno de los municipios. Hemos determinado cuáles son países de origen, de tránsito y destino, y cuando claramente no solamente hablamos de pornografía, sino también de prostitución forzada o lenocinio o trata de personas. Comentas el caso de Las Vegas o el distrito rojo de Ámsterdam, pero hay tantos más que hemos analizado. Podemos analizarlo en el mundo como casos de Vietnam, Laos, Camboya, en el cual son paradigmáticos. La pornografía, por ejemplo, en países asiáticos, de ahí trasladamos a la pornografía de Estados Unidos. Si analizamos el caso de México, hay un fenómeno que está estrechamente vinculado, que es pornografía con prostitución, y es el caso de Tijuana. Es un gran prostíbulo, mucho comercio sexual, imágenes y lo que viene acompañado, corrupción, transmisión de enfermedades, embarazos no deseados, abortos clandestinos, incremento de la mortalidad materno-infantil, etc. Entonces hay muchas cuestiones complicadas que hay que ir analizando justamente con cada una de estas cuestiones. Permítame ver si logro analizar alguna otra cuestión de preguntas. Veo que hay varios comentarios, les agradezco. Me pregunta Italo Flores si la pornografía incrementa la trata de personas. Sí, es uno de los estímulos. Muchas veces lo que hacemos es transitar de la fantasía a la realidad. Y es uno de los principales problemas, por ejemplo, cuando alguien es pedófilo y tiene este interés sexual centrado en personas menores de 8 años, primero se puede contentar con la fantasía, luego con ver imágenes pornográficas, luego ver claramente videos y finalmente forzar estos actos. Tocamientos supuestamente no deseados,
contratar servicios sexuales de quien no puede ofrecerlos, hasta el punto de cometer actos como la violación. Entonces, sí, la fantasía y la realidad se transita muy rápidamente y por eso debemos de intervenir. La idea entonces de que pornográfico es simplemente aquello que exalta de forma morbosa la convivencia sexual y el comercio carnal, tratemos de evitarlo porque morboso, mórbido, viene de enfermedad y es un lenguaje clínico biologicista que no nos conviene mucho. Mejor hablemos justamente de cómo podemos quitar al mismo tiempo tabús y por el otro lado proteger los derechos de todas y de todos, pero particularmente de quienes no tienen la capacidad para comprender o para resistir el significado del hecho. Como papá, mamá o docente, hablemos con los hijos, hablemos con la población más que tiene mayor condición de vulnerabilidad y evitemos esta cuestión de transmitir lo que llaman el pack, que simplemente serían selfies sexuales. Les invito también, a quienes tengan la oportunidad, porque estos textos han tenido una extraña respuesta y se agotaron, pero que cuando tengan la oportunidad los consulten en las debidas bibliotecas, como la del Instituto Nacional de Ciencias Penales o probablemente la Universidad Nacional Autónoma de México, para que textos como el de trata de personas, el de explotación sexual, bajo esta óptica sociológica, o este otro que es el jurídico, los puedan leer. Hoy simplemente lo que hemos hecho es un ejercicio de transmisión durante 43 minutos. Veo que la imagen se pasmó. Espero que sí se siga transmitiendo adecuadamente. En mi pantalla veo que se detuvo o que al menos puedan seguir por el audio. Vemos entonces que el tema de la pornografía y su vinculación con la delincuencia requiere análisis profundos. Si eres psicólogo, trabajador social, criminólogo, científico forense o simplemente una autoridad o padre de familia comprometido con la protección de niñas y niños, les invito a que profundicen sobre el tema. Que nos hagan favor de compartir este video, que suban sus comentarios y que interactúen entre ustedes. Obviamente, en el poco tiempo que tuvimos, tratamos de responder algunas de sus inquietudes, pero falta abordar muchos problemas más, particularmente jurídico, como la responsabilidad de las empresas y este tipo de cuestiones. Sé que tenemos 3 preguntas que nos quedaron pendientes, pero estamos próximos a concluir justamente con lo que nos hemos comprometido de que sean 43 minutos de conocimientos. Les ofrezco una disculpa a quienes ya no tuve oportunidad de darle respuesta. Les agradezco mucho su participación y nuevamente me despido con el gusto y el placer de siempre. Soy el doctor Eric Gómez Tagle López. Transmití desde Puebla, en el hermano país de México. Hoy nos tocó el tema de pornografía y delincuencia y los esperamos el próximo miércoles de esta misma semana con otro tema que seguramente será de su interés. Me despido, que tengan un excelente día.